Damos la bienvenida a esta charla formativa en la que vamos a hablar de la situación de los procesos de transición justa en el sector energético, y para ello contamos con Azahara Merino y con Mariano Sanz, que bueno, viene en sustitución de nuestro compañero Carlos Martínez. Ambos son de la Secretaría Confederal de Medio Ambiente de Comisiones Obreras. ¿Qué es lo que nos van a explicar? Bueno, pues sobre todo en qué consiste la estrategia de transición justa del MITECO y el instrumento de los convenios de transición justa. También nos van a contar la situación de estos procesos en Asturias, Castilla y León y Aragón, y también en Galicia y Andalucía, ante el cierre de minas térmicas y nucleares. Y luego también nos contarán los detalles del acuerdo sectorial para el cierre de las 12 centrales térmicas. Entonces, cuando quieras, Mariano, muchas gracias por Muy bien. participar. Pues buenas tardes a todos y a todas. Como ha comentado la compañera Rosa, vengo a sustituir al compañero Carlos, que ha tenido una trágica situación. Ha fallecido su madre ayer, con lo cual es evidente que no puede participar. Yo soy el secretario confederal de Medio Ambiente y de Movilidad y de Comisiones Obreras, y en cualquier caso estoy encantado aquí de poder compartir con vosotros un poco este tema, que nos parece un tema clave para los tiempos en los que se nos va a plantear, y sobre todo para hablar de transición justa, que transición justa ahora, bueno, pues aparece en muchos sitios, la gente lo utiliza de muchas maneras, pero ya es un concepto que desde las organizaciones sindicales pues venimos trabajando en él prácticamente desde los años 90, y también vinculado con la situación de procesos de cierre y de reconversión muy duros que hubo en aquella época, ¿no? En este contexto a mí me gustaría definir que para nosotros, porque me parece que es importante determinarlo, el proceso de la transición justa tiene que venir un poco acompañado a todos los procesos de cierre de instalaciones derivadas de las políticas de transición energética y ecológica, yo diría en este momento, porque creo que va a haber muchos más cambios en más sectores, y probablemente, si nos sale bien esta fórmula, pues será un poco replicada para abordar estos tipos de procesos disruptivos que nos están ocurriendo, ¿no? Y tiene que ver con 4 cosas fundamentalmente, ¿no? Inicialmente con medidas de protección a las trabajadoras y trabajadores que estén afectados por estas situaciones. No podemos permitir que no estemos preparados a abordar cuáles son las consecuencias que va a tener estos procesos en los trabajadores. El segundo aspecto es la necesidad de dar alternativas para las trabajadoras, para los trabajadores, para las comarcas afectadas. Alternativas de relocalización, de recolocación de las personas, de abordar políticas formativas, de I+D+D, de políticas industriales mucho más adaptadas al futuro que se nos está planteando. El tercer aspecto vendría vinculado con un aspecto que a mí me parece clave, y yo creo que lo comentaba antes, un aspecto que es fundamental, porque la planificación, que me refiero a eso, es un elemento absolutamente fundamental para ir acordando un poco las pautas y la intensidad que vamos a poder tener en estas transformaciones. Porque si hablamos de transición, tiene que ser una transición. No puede ser un cambio de la noche a la mañana, porque eso no lo vamos a poder abordar. La capacidad de anticipación y de diagnóstico es fundamental para ir situando cuáles son las políticas que se tienen que ir implementando, ¿no? Y por último, hace falta fondos, hace falta recursos financieros, pero también hace falta mecanismos de control. Nosotros creemos que es clave que aprendamos de errores pasados, y que los fondos que vengan, y después si queréis hablamos, porque ahora se va a abrir también, yo creo que perspectivas para poder captar fondos de manera importante de la Unión Europea, pues hay que ver el control de esos fondos, si están adecuadamente gastados, y sobre todo también el control de los proyectos, para que sean proyectos que realmente vayan acordes a los objetivos que se plantean de transición en este caso energética, que es fundamentalmente de lo que estamos hablando. En definitiva, la transición es un poco un conjunto de medidas. Perdón, no se había pasado el PowerPoint. A ver, me pasa el PowerPoint.
un conjunto de medidas para paliar un poco los efectos en el empleo por el cierre de las instalaciones en la transición energética, ¿no? Es importante reseñar que en el año 2015 la Organización Internacional del Trabajo sacó unas directrices donde definió también cuál es este concepto de transición justa de una manera mucho más concreta y sentó de alguna manera los pilares también, que son paralelos a lo que yo he planteado en mi exposición anterior, en cuál tiene que ser un poco el eje de estos cambios, ¿no? Y ellos decían, las directrices, otro elemento que me parece muy importante, que es la transversalidad de las actuaciones, ¿no? Y lo refería fundamentalmente al desarrollo de combinar políticas sectoriales, políticas industriales, una financiación pública. Habla también de una fiscalidad necesaria desde el punto de vista medioambiental y esta misma directriz de transición justa se ha venido reforzada pues, por algunos de los objetivos de desarrollo sostenible que se han planteado para el 2030, ¿no? En este contexto también apareció la transición justa como concepto en el Acuerdo de París, como muchos sabréis, en el preámbulo, y aparece ahora España, articula una estrategia de transición justa, una estrategia que fue aprobada en febrero del año 2019 y que, bueno, pues el elemento fundamental que desarrolla esta estrategia, que ahora haré algunas puntualizaciones sobre ella, son los convenios de transición justa. Es verdad que no podía se haber desarrollado más esta estrategia. La verdad es que desde febrero del año pasado hasta ahora, pues la verdad es que nos han pasado muchas cosas, entre ellas 2 elecciones generales, un gobierno que al final se constituyó en el mes de diciembre y una situación de pandemia que nadie, ni en nuestros peores sueños, pues hubiéramos situado, ¿no? Entonces, bueno, pues nos adaptaremos a estas circunstancias. Esta estrategia la aprobó el gobierno, ya os digo, en febrero del año pasado y aparece también en la ley de cambio climático y de transición energética, en el proyecto de ley ya, porque ya ha salido del Consejo de Ministros, que ya está en el Parlamento y en su artículo 24, me parece que dice, en donde habla de transición justa concretamente, en el capítulo 6 determina que en el artículo 24 la estrategia de transición justa es un elemento fundamental para el desarrollo de esta transición, ¿no? Y plantea sobre todo que la estrategia tiene que dar la oportunidad de analizar la creación de empleo, qué actividad económica se puede desarrollar por ahí y sobre todo también en qué medida puede estar vinculada con la transición energética, ¿no? Con políticas industriales, etcétera. También esta propia estrategia, de manera pues, muy concreta, está muy ligada con lo que es el desarrollo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y de algunas de los elementos clave que nosotros creemos que se tienen que plantear en esta transición, como es el tema del autoconsumo, del desarrollo de una movilidad eléctrica, de una economía circular, o, por ejemplo, también lo recoge en este caso de manera mucho más concreta los convenios de transición justa, lo que viene relacionado con las subastas de una nueva potencia renovable y vinculado también como un elemento importante para favorecer y para impulsar el que se queden allí empresas, lo que es la capacidad para poderse enganchar a la red, ¿no? Los enganches a la red, que lo plantea también de una manera estratégica para el desarrollo de otras actividades dentro de esas comarcas, ¿no? Los convenios de transición justa, fundamentalmente, es el elemento clave para desarrollar esta estrategia, ¿no? Pretende abordar un poco qué alternativas se pueden plantear y lo quiere hacer desde una perspectiva inicialmente compartida, ¿no? Ante, por ejemplo, los planes del carbón, donde eran fundamentalmente acuerdos de carácter sectorial, que sí que iban dirigidos pues eso, a medidas de protección a las plantillas y fundamentalmente a ayudas a empresas y a infraestructuras de las comarcas. En este caso se abre la posibilidad de que los territorios desde una perspectiva general tengan un mayor protagonismo y no solamente ellos, sino también los agentes sociales, las administraciones locales, las administraciones territoriales, ¿no? Para el objetivo fundamental es desarrollar el plan de actuación territorial.
El plan de actuación territorial, que es el objetivo del convenio, pretende ser pues esa hoja de ruta para ver qué contenidos se pueden plantear en estos convenios de transición justa y que tiene que empezar fundamentalmente por la determinación de un ámbito geográfico. En este momento han venido significados dentro de la propia estrategia de transición justa qué zonas son las que van a estar más afectadas. En este momento tenemos los convenios de transición justa que están abiertos, están vinculados con la minería. Tenemos en Asturias, en Castilla y León y en Aragón. Posteriormente se van a abrir a Galicia y a Andalucía ante el cierre de minas, de centrales térmicas y de centrales nucleares, que inicialmente este es un poco el esquema de la afectación que va a tener. En este sentido, lo que se pretende hacer fundamentalmente es eso, una caracterización y un diagnóstico preliminar de la zona, establecer un proceso de participación pública, que en algunos casos ya se han abierto, identificar un poco los potenciales inversores y proyectos, es decir, se hace una actividad muy, muy intensa desde el punto de vista de captar aquellos potenciales inversores y aquellas empresas que puedan tener también vinculaciones con la zona. Este aspecto, por ejemplo, de vinculación territorial está siendo muy, muy importante en el convenio de Andorra. Buscar e identificar qué fuentes de financiación se pueden tener y también después la firma del convenio de transición junta, que es un compromiso que inicialmente es un compromiso por 7 años, del desarrollo de políticas por 7 años. ¿Vale? Voy a beber un poco de agua. En este contexto se suscribe el convenio entre Miteco y las administraciones autonómicas o locales, si bien Miteco, para que tenga, digamos, el visto bueno, tiene que tener informes, pues, tanto del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Inclusión y de Seguridad Social, del Ministerio de Industria, incluso en algunos casos del Ministerio que tiene las competencias de administraciones públicas, para que, de alguna manera, busquemos una implicación de todas las administraciones y, en este caso, de todos los ministerios para el desarrollo de unas políticas que, como hemos comentado antes, son políticas transversales, ¿no? Y como ya se ha visto también en la participación de lo que es el convenio de transición justa, bueno, pues hay capacidad para participar de universidades, de nosotros, por supuesto, los sindicatos, las organizaciones empresariales, grupos ecologistas, grupos de acción local. Se pretende hacer una cosa lo más participada posible, ¿no? Teniendo en cuenta de que lo importante es que al final se llegue a un acuerdo lo más amplio posible de cuáles son un poco las claves de encontrar la solución, un poco para dar alternativas a estas comarcas, porque es un elemento absolutamente fundamental, ¿no? Como os comentaba antes, también en estos convenios colectivos se regula la concesión de la capacidad de acceso y de evacuación de la red, exactamente lo que comentaba antes, para las instalaciones de renovables e incluso de concesión para el uso de aguas, que también se puede plantear relacionado con los proyectos. Las líneas de financiación existentes, ya sean de Miteco, ya sean de fondos del Instituto de Reconversión de la Minería, del IDAE, de otros ministerios o, como ahora esperamos también, también hay fondos europeos para las comarcas en transición, de reconversión de la minería, y después hay otros ministerios que también tienen líneas, como es el tema de red industrial, pero también esperamos que de la Unión Europea, con el New Green Deal y con las líneas de financiación que sacan para el proceso de reactivación económica, pues nos dé la oportunidad de vincular esos procesos con la necesidad de implicarse en el desarrollo de estos convenios de transición ecológica. La verdad es que dentro de toda esa desgracia creemos que el momento de la transición es ahora. Es un momento para impulsarlo de una manera muy decidida, porque como no aprovechemos este momento, después las cosas nos van a resultar muchísimo, muchísimo más complicadas, ¿no? Como ya hemos comentado, el proceso de diálogo ya se ha abierto. De hecho, que, por ejemplo, en las comarcas del suroeste, de sudoccidental
de Asturias ya está constituido, ya ha habido un proceso inicialmente de participación y en este momento ya se está en la elaboración del convenio. Y en otros sitios, por ejemplo, lo que os comentaba antes de la comarca de Teruel, ya se están recibiendo muchísimas propuestas y, bueno, pues en Teruel, por ejemplo, hay 82 propuestas de proyectos, ¿no? Por ejemplo, hay otras zonas donde es mucho más complicado y mucho más difícil el captar emprendedores o empresas, ¿verdad? Y a veces en esas comarcas probablemente las administraciones locales tengan que tomar un papel mucho más activo en la implicación de ese tipo de actividades, ¿no? Y próximamente se presentarán los 4 de Castilla-León, la de la comarca de La Ciana, del norte, después están pues en Compostilla, en La Robla y otro que está en Palencia, que es en la central térmica de Iberdrola de Berilla del Río Carrión, que también está cerrada. Y probablemente aquí en Castilla y León tendrá que entrar alguno más, como se ha planteado, vinculado con el cierre de las centrales nucleares, y por ejemplo, en este caso, el cierre de Garoña, ¿no? En Garoña, que también es un ejemplo donde se había intentado desarrollar un plan de carácter local para la necesidad de reactivar la economía, aparte un poco de la central nuclear, y había buenos proyectos, pero cuando empezó la crisis, todos los fondos que estaban en ese plan de reactivación se fueron al sumidero y la verdad es que es una comarca que necesita mucho apoyo y mucha ayuda, ¿no? Entonces, a nivel general es un poco como tenemos las cosas. El instrumento para, de alguna manera, coordinar y controlar, asesorar y promover estos convenios de transición justa es el Instituto para la Transición Justa. Ya sabéis que hace escasamente 15 días lo aprobó el Consejo de Ministros, aprobó ya la creación del Instituto para la Transición Justa, que asume las competencias del Instituto para la Reconversión de la Minería. En este contexto van a seguir asumiendo las funciones y todos los aspectos que están vinculados todavía con los fondos Miner. Y a partir de ya, bueno, pues también se va un poco a ampliar esas actuaciones al resto de los sectores y a coordinar lo que son el resto de los convenios. Como ya os he dicho, la estrategia aparece en la ley, en el capítulo 6 de Transición Justa, de la ley de cambio climático y transición energética, y se va también a esperar cuáles van a ser un poco las matizaciones y aclarar líneas de financiación que nos consta que el Ministerio está trabajando en ellas y que creemos que tiene que ser un elemento fundamental como herramienta para desarrollar todo esto. Inicialmente, en el año 2019, cuando se planteó la estrategia de transición justa, se dio una partida de 130 millones de euros de presupuesto, pero que, como ya os he dicho, la idea es que haya otras partidas de otros ministerios y de otras áreas, incluso del propio ministerio, que también puedan un poco conjugar y un poco, de alguna manera, confluir en el desarrollo y la dinamización de estos convenios de transición justa, que bueno, nosotros tenemos muchas esperanzas en ellos y lo que creemos es que lo que hay que hacer es ponerlos a funcionar de una manera ya mucho más intensa, a dar alternativas para los territorios y para muchos trabajadores. Estábamos hablando ahora mismo del cierre de las térmicas, se van a cerrar 12 centrales térmicas que están anunciadas y estamos hablando, ahora lo pondrá, me parece, Azara, pues prácticamente de 2.000 trabajadores, ¿no? 2.000 trabajadores que son trabajadores muy cualificados, también en unas zonas muy concretas que tienen una dependencia muy importante y lo que tenemos que hacer es un poco darles alternativas de una manera con un poco de espíritu de, ¿cómo diría yo?, ¿no?, de esperanza, ¿no? De esperanza, porque es verdad que hemos tenido algunas experiencias y hemos tenido fondos y la verdad es que en su evaluación global pues quizás no se han utilizado como se debían, porque si no tendríamos que estar de esta manera, pero tenemos otra oportunidad. Podemos aprovechar y aprender de los errores pasados y un poco, en fin, enseñar que las cosas se pueden hacer de otra manera y de una manera positiva. Pues, si me queréis luego hacer alguna pregunta o algo, la voy a pasar a Zara la palabra. Vale, hola a todos.
Voy a contar un poco en qué consiste el acuerdo por una transición energética, ¿no?, para las centrales térmicas. Esto fue un acuerdo que surgió después de los convenios de transición. Fue firmada en abril de este año entre la Administración General, las organizaciones sindicales, ¿no?, de comisiones obreras y UGT, y las empresas eléctricas que han solicitado su cierre. ¿Puedes pasar la diapositiva? Vale. Debido a la situación del mercado de carbón de España, y voy a dar un dato, ¿no?, en el año 2019 el carbón solo cubrió el 4,2% de la generación eléctrica. 12 de las 15 centrales de carbón que hay en España ya han solicitado su cierre, ¿no? Que lo muestro aquí en este cuadro, y también, como ha comentado antes Mariano, he dado el dato aquí del empleo que generaba hasta la fecha de cierre. ¿Puedes pasar? Ahora bien, ¿en qué consiste este acuerdo y qué alcance tiene? El documento básicamente lo que refleja son los compromisos que adquieren las partes que firman. Por un lado está el Ministerio, en este caso el Ministerio de la Transición Ecológica y el del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que son los que han firmado. Lo que se compromete es a implementar los convenios de transición justa, y con ello lo que hace es comprometerse, en primer lugar, a identificar los impactos que van a tener en el cierre de esas centrales en la zona. En segundo lugar, a buscar actividades diferentes que puedan ser implantadas en aquellas zonas para mantener de alguna manera el empleo y la población, ya que se trata en muchas zonas de zonas rurales que están sufriendo ya grandes tendencias de despoblación. Y en tercer lugar, lo que se compromete es a ofrecer o poner herramientas y las ayudas necesarias para mitigar esos impactos, ¿no? Entonces, esto es importante porque es una manera bastante diferente a de cómo se estaba haciendo anteriormente, ¿no?, en todas las políticas de reactivación, que era simplemente abrir una ayuda con miles de millones. Concretamente, los convenios lo que se van a tener que hacer es un acceso asistido a las ventanas de apoyo financiero, ¿no?, por ejemplo, en subvenciones a empresas, proyectos de investigación, avales para el emprendimiento. También la búsqueda proactiva con nuevos proyectos de inversión, que no necesariamente tiene que ser proyectos energéticos, sino que también puede ser otros tipos de proyectos o de actividades, como agricultura o turismo, cualquier otro elemento, con el objetivo de que se diversifique la actividad económica en la zona. Luego también se incluye medidas que puedan ser cofinanciadas con fondos de la Unión Europea. Desde el Instituto para la Transición Justa lo que se hará un acompañamiento técnico y estará coordinado con los servicios que existen en comunidades autónomas, Diputación, Agencias de Desarrollo Local o los municipios. Y por último, en colaboración con el Sistema Nacional de Empleo, lo que se va a ofrecer un apoyo a los trabajadores de la zona para la formación profesional y los servicios de empleo. ¿Pasa, Mariana? Por otro lado, las empresas eléctricas lo que se compromete es a presentar un plan de acompañamiento que se adiciona a los convenios de transición justa, y con ello lo que hace es busca nuevas inversiones para los mismos territorios. También ayuda a buscar salida a los trabajadores, y no solo a los trabajadores directos, sino a los trabajadores auxiliares, en las labores, por ejemplo, relacionadas con la nueva actividad, el desmantelamiento o restauración de la central, por ejemplo. También se compromete a buscar otras inversiones y participar en los convenios y en la elaboración de los convenios de transición. Y por último, también colaborará en la formación profesional y en la inserción laboral de los trabajadores. ¿Pasa? Los sindicatos lo que se comprometen es a facilitar el cumplimiento y el seguimiento de los compromisos que se adquieren con el acuerdo, también en participar en los procesos y en las comisiones que se determinen en los diferentes niveles, tanto estatales, autonómicos o locales,
y participará en materia de formación, prevención de riesgos laborales, reindustrialización o divulgación. Y ya por último, para terminar, pasa Mariano, se formará una comisión de seguimiento para velar que se cumplan los compromisos del acuerdo, se reunirá cada 6 meses y esta comisión de seguimiento estará formada por un número idéntico de representantes de la Administración General, de las empresas eléctricas y de las organizaciones sindicales. Y ya está. Básicamente este es el acuerdo. Vale, muchas gracias, Mariano Azahara. Entonces, ahora si queréis podemos pasar al turno de palabras. Entonces, lo que os sugiero es que tengáis abierta la ventana de participantes, porque es ahí donde vais a encontrar el levantar la mano. Entonces, si queréis levantar la mano a alguno, os doy la palabra y os voy abriendo los micrófonos. No sé si lo estáis viendo. En la ventana de participantes, que estamos 40 personas, aparece todo el listado de nombres y justo abajo aparece la opción levantar mano. Vale, Meyer. Sí, hola, buenas tardes. Soy Gerardo y mi pregunta es relacionada al número de empleados ahora mismo en estas centrales térmicas. Hay una tabla que se pasó bastante rápido, aparece el personal propio y me gustaría saber, pues, esos serán digamos, los empleos directos, ¿no? Y los indirectos, el total, digamos, afectado. ¿Eso llegamos a la cifra de 2.000 que mencionó Mariano antes o eso es algo más? Es la tabla de color azul, ¿no? La del carbón. Sí, correcto. Sí. Ya está. Vale. Yo no oigo nada, no sé. Sí, Azahara, Mariano, si podéis responder a Gerardo. Yo es que no le he oído bien la pregunta. No, pues si No, puedes no repetir. No he entendido la pregunta. Bueno, pues mostraste una tabla, o Mariano dijo algo de 2.000 trabajadores en las 12 centrales. En la tabla aparecen también unos cuantos y me gustaría saber los trabajos sí. directos e indirectos. Yo te contesto. Mira, Vale. ahora es que no entraba. Hay 1.278 trabajadores directos y hay 999 indirectos. Okay. Y esta tabla es la que aparece dentro del acuerdo sectorial. Un acuerdo sectorial que pretende de alguna manera ser un poco complementario en este marco de la acción transversal que se plantea. Para nosotros es muy importante vincular a la capacidad financiera e incluso a veces industrial y de I+D+I de grandes empresas. Y en este caso creemos que este tipo de acuerdo, pues también de alguna manera, y el compromiso de atender a los trabajadores de las subcontratas a nosotros nos parece muy importante, ¿no? ¿Puedo hacer otra pregunta más? Sí, sí. Me gustaría, mencionaste también que se está presentando ya proyectos en Teruel, creo que eran 82, o no me acuerdo el número. Sí. ¿Puedes hacer una revisión, digamos, no sé cómo decirlo, un panorama, a ver qué tipo de proyectos se está presentando? Pues la verdad es que no conozco muy bien los detalles, porque claro, yo soy el sustituto. El compañero, seguro Carlos Martínez, lo tendría controlado. Pero nosotros sabemos que se están planteando vinculados con procesos de agroalimentación. Hay proyectos interesantes. Hay proyectos vinculados con el desarrollo de energías renovables también. Y en algunos casos se nos ha presentado una cosa que a nosotros también nos parece muy importante y que no la he comentado. El propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima plantea la necesidad de hacer un plan industrial de energías renovables y algún proyecto vinculado con eso también está en Andorra. Pero próximamente vamos a ir ya definiendo cuáles son los proyectos que se van a ir aprobando y seguro que tendremos información sobre ello. Perfecto. Y vamos, es un poco descarado, pero quizás puedes dejar un correo electrónico o algo para si, no sé, quizás hay Ningún problema.
No te preocupes, ningún Vale, problema. vale. Venga, Sí, gracias. os podemos poner en contacto, Gerardo, Mariano, Sí, y sí. Vale. continuar hablando. Muy bien. Ya me callo, gracias. No, Perdonad, perdonad. muchas gracias, Gracias Gerardo. a ti. A ver. Miguel Ángel Padilla. Si puedes abrir el micro. A ver, ¿ahora se me oye? Sí. Vale. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo quería hacer una puntualización, bueno, una aportación puntual. Soy profe de FP recién jubilado, bueno, me jubilé en enero, ¿no? Y, bueno, es especialista en energías renovables. He visto que en varios temas, también he sido delegado de comisiones obreras, yo creo que una de las posibles salidas, por lo menos para un sector de los trabajadores afectados, debe ser, como ahí habéis apuntado, una nueva reclasificación, una nueva formación, ¿no? Yo quería apuntar un tema respecto a la familia de energía y agua, que podría ser una de las familias que podría, creo yo, ayudar. La familia de energía y agua pues tiene que ver todo el tema del ciclo del agua, pero también pues todo lo de las energías renovables. Ahí hay una serie de ciclos de formación profesional que también que dan acceso también a cualificaciones profesionales, es decir, hay otra vía por la que se puede adquirir las formaciones que no es por la FP reglada, digamos, yo trabajo en la FP reglada, pero también he colaborado en la formación no reglada. No reglada, ¿no? Y yo creo que ahí sería fundamental ese tema. Sin embargo, España va con mucho retraso en este campo. Es increíble, pero a pesar de las condiciones idóneas que podemos tener para el desarrollo fundamentalmente de la energía solar y eólica, pues las formaciones asociadas van todavía con bastante retraso desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, en Teruel, por ejemplo, se imparte ese ciclo. Yo estaba impartiendo, puse en marcha en Alicante, soy de Alicante, el ciclo de técnico superior en energías renovables. Y fijaros, por ejemplo, es una buena formación, aunque bueno, habría que readaptar el currículo porque es demasiado amplio, entran temas como subestaciones eléctricas que no tiene sentido y tal, pero fijaros que, por ejemplo, un chaval, de hecho lo tenemos, los alumnos venían de un ciclo medio de electricidad y con un ciclo medio de electricidad tú tienes el carnet de instalador electricista. Y con el ciclo superior de energías renovables en el que se da una formación, yo también he impartido electricidad, soy profe de electricidad, pues no se consigue el título, es decir, que se da una formación y que sería, en mi punto de vista, una opción, y sin embargo todavía no se reconoce la obtención, por ejemplo, del carnet de instalador, es decir, que alguien que hace un ciclo luego no puede ejercer como instalador en ese tema. Entonces, bueno, yo creo que aprovechando un poco este debate, pues que yo creo que podríais orientar una gran parte o una parte importante de los trabajadores hacia una formación específica en energías renovables, pero también habría que a la vez que pelear porque, por ejemplo, no hay ningún ciclo medio, de grado medio, que es, digamos, una formación pues, más de instalador, ni de fotovoltaica, ni de mini eólica, ni de solar térmica, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que son campos en los que alguna gente podría reciclarse, además, por supuesto, de los campos que habéis señalado, de ecoturismo, de agricultura ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos campos. Pero en concreto, en el campo más técnico, yo hace unos años, no sé si recordáis, en la Federación de Industria, no sé si hay alguien aquí de Comisión Obrera, se hizo a bombo y platillo una declaración que Industria iba a colaborar con la Federación de Enseñanza para desarrollar justamente todo este tipo de cosas, porque muchas veces vamos unos por un lado y luego resulta que la formación que tiene que ver con enseñanza no tiene nada que ver con industria y al final está bien que hubiera un tipo de coordinación para que desde industria y desde enseñanza, me refiero dentro del propio sindicato, ¿no? Por supuesto dentro de las propias administraciones, pues
se pudiera coordinar para que la formación que se imparte en los centros tuviera relación directa con las necesidades que se tienen en el mundo de la industria. Sin embargo, yo intenté a través de la Federación de Enseñanza colaborar con la Federación de Industria y bueno, pues no fue posible. Ese tema se quedó en una declaración de intenciones que bueno, me pareció muy buena, pero claro, se quedó solo en eso, ¿no? Y por ejemplo, para que tengáis una idea, hace 2 años en Valencia hicimos una jornada a través de la Consellería de la Comunidad Valenciana, vinieron todas las consellerías, la de Educación, la de Industria, la de Energía, donde planteamos justamente este tipo de cosas. Pero bueno, se quedó en una jornada con una serie de resoluciones también muy interesantes, pero que yo sepa no se ha avanzado más, ¿no? Y yo creo que esto sería una buena ocasión, ¿no?, con la transición justa para estos temas retomarlos y retomarlos con fuerza, porque yo creo que ayudaría a decenas o a cientos de trabajadores. También se da dentro de la FP lo que es la formación a distancia, que es una especie de UNED, o para la gente bueno, que tenga ya una buena base, pues pueda estudiar desde casa, justamente ahora con el confinamiento, pues un tema que se va a poner y ya en el futuro cada vez más, que es estudiar a distancia a través de plataformas que ofrecen los propios institutos. Y yo creo que todo esto propongo que un poco se recoja, ¿no? Todo esto, si os parece bien. Me he enrollado mucho, nada más. Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Contesto yo? Sí, o Azara, como queráis. No, sí, contar. Bueno, a mí me parece muy interesante las reflexiones que has hecho, la verdad. Yo, en otros ámbitos de otras responsabilidades que he tenido, me ha pasado lo mismo, ¿eh? Hablamos mucho de desarrollo rural y en este caso, por ejemplo, del sector forestal y te encuentras con que las familias de formación profesional pues no están orientadas para sacar aprovechamientos dentro del sector forestal. En una comarca, pues, por ejemplo, como pueda ser la comarca del Bierzo, ¿vale? Entonces, hay cosas que no se entienden. Yo creo que eso tenía que conjugarse con una palabra que para mí es clave, que es el tema de la planificación. Es que nosotros tenemos que ver a ver qué necesidades vamos a tener e ir preparando a las personas y a nuestros jóvenes en este concretamente para tener un aprovechamiento. En este caso, tanto desde el punto de vista industrial que planteabas tú y desde el punto de vista territorial, que a mí me parece un elemento fundamental también para vincular a los jóvenes con su territorio. Y eso me parece muy bien. Me parece una reflexión muy interesante. Es más, yo te pediría que si me puedes mandar un poco de documentación sobre esto, yo lo que te aseguro es que en los ámbitos en los que esté, estoy absolutamente de acuerdo de que hay que ir proyectando lo que me estás planteando, de ir planificando unas familias de formación que sean las que van a tener pues un futuro de una manera concreta, tanto en este caso de energía solar, eólica, pero otra serie de aspectos muy importantes. No sé. En fin, si me puedes mandar información te lo agradecería. Sí, de acuerdo, Mariano. Tenemos aquí el correo tuyo. Mañana os pongo en contacto, igual que Vale, con vale. Gerardo, como tengo vuestra inscripción y los emails de Vale. toda la gente, Sí, pues sí. mañana os Vale. ponemos en Y contacto. perdona, y profesor se es siempre. O sea, uno no se Sí. jubila de ser profesor. Vale, Bueno, gracias. hasta luego. Hasta luego. Gracias. Rodrigo, puedes abrir Hola, sí. el micrófono. Buenas tardes. A ver, yo quería comentar 3 aspectos que me parecen bastante importantes a la hora de plantear esta transición justa, ¿no? Transición, estamos hablando de una transición hacia un modelo sostenible, hacia un modelo ecológico, una sociedad ecológica y una economía ecológica. Entonces, 3 aspectos que me parecen importantes recalcar, ¿no? Uno sería en cuanto a los sectores, ¿no?, a potenciar. Evidentemente aquí pues hay unos sectores económicos en los que no son sostenibles y que por lo tanto, o sea, no solamente las térmicas de carbón, sino a lo mejor otros sectores, ¿no?, que no son sostenibles y por lo tanto pues van a haber reducido su volumen de trabajo, pero hay otros sectores hacia los que tenemos que orientar la economía y en los que va a haber ofertas, ¿no?, o posibilidad de que haya miles de puestos de trabajo. Entonces, por señalar a algunos que no han salido, o sea, pues, la agricultura ecológica ha salido ahí, y ahora recalcaré una cosa,
Otro es, por ejemplo, todo el sector de tratamiento de residuos. Yo creo que sería muy necesario y podría darse muchos puestos de trabajo. Otros sectores, por ejemplo, pues el de la movilidad sostenible, ahí también hay un gran trabajo por hacer. Y, por ejemplo, se me ocurre, se me ocurre antes, la rehabilitación energética de edificios, ¿no? Son sectores, pero claro, no es únicamente, o sea, un poco enlazando con lo que decía antes Miguel Ángel, son sectores en los que hace falta una gran inversión en formación, porque los profesionales de la construcción, por desgracia, en general, no tienen la suficiente formación como para a todos los niveles, desde instaladores hasta proyectistas, hasta, en fin, de todo tipo de niveles de profesionales. Hace falta buenas formaciones para hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, cualquier programa que se ponga en marcha tiene que atender a, como bien decía Mariano, en base a una buena planificación, pues desde la formación hasta la puesta en marcha, el apoyo a proyectos industriales, a proyectos de trabajo, etcétera, etcétera, en las comarcas, seguimiento y también ayudas o entendimiento por parte de las administraciones públicas de qué va esto, ¿no? O sea, que muchas veces te encuentras con técnicos en las administraciones públicas pues que tampoco tienen los conocimientos suficientes como para apoyar y hacer un seguimiento de las políticas que se ponen en marcha, ¿no? Entonces, por una parte, eso, ver bien cuáles son los sectores hacia los que habría que orientar esa transición, si queremos que sea de verdad una transición ecológica, ¿no? Y fomentar a esos y no fomentar otros, o sea, porque el problema de fomentar o apoyar sectores que no son sostenibles es que desvían fondos económicos y desvían también atención hacia sectores que no son los que deberíamos favorecer si queremos hacer esa transición justa, ¿no? Entonces, por una parte eso, estudiar bien cuáles son los sectores hacia los que deberíamos orientar la actividad económica. Segunda reflexión, debería haber coherencia en las políticas públicas, ¿no? O sea, esto es algo que muchas veces observamos que se habla mucho de X, Y, pero al mismo tiempo que se habla mucho de unas cosas, pues los distintos, digamos, sectores de la administración pública, que cada uno va por, industria va por su lado, medio ambiente va por el suyo, residuos a lo mejor va por el otro, formación va por otro. Entonces, que haya una coherencia de las políticas públicas, porque si no, lo que pasa es que la gente se pierde, ¿no? O sea, que te dicen una cosa, pero por otro lado te están sacando otras cosas para otras historias que no son coherentes. Entonces, el que en estos planes de transición justa haya una buena coherencia en las políticas públicas, yo creo que es muy importante. Y lo tercero que quería comentar era que me ha dado la impresión, igual estoy equivocado, pero me ha dado la impresión por la exposición que habéis hecho, de que todas esas comisiones de seguimiento, de evaluación, etcétera, etcétera, son muy institucionales, ¿no? O sea, están las administraciones públicas, están los sindicatos, gracias a Dios, pero faltaría, digamos, una representación mayor de otros sectores sociales, ¿no? No solamente de organizaciones medioambientales, sino a lo mejor también organizaciones de consumidores, yo qué sé, cooperativas de consumo, cooperativas de trabajo, de sectores afectados o potenciales beneficiarios, ¿no? Pues, cooperativas de agricultores, por poner un ejemplo. Entonces, yo creo que faltaría, o incluso asociaciones vecinales, ¿no? O sea, cuando descendemos al ámbito municipal. Es decir, la transformación que hay que hacer ya a nivel municipal, a nivel de comarcas, etcétera, etcétera, es profunda, ¿no? En el ámbito, pues eso, en lo que sería el modelo socioeconómico. Y es fundamental, yo creo, que haya una
intensa participación activa de toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Para diseñar, para impulsar esos procesos de transición. Entonces, yo no sé si estoy equivocado, pero lo que me ha parecido entender, pues veía que era un ámbito muy, o sea, muy institucional, ¿no? Y no sé si me parece importante también subrayar que creo que debería haber una participación Sí, pública muy activa y no solamente las típicas mesas de participación que te convocan cada 6 sí. meses a una reunión que al final es precariedad. Vale, muy bien. Zara, ¿contestas tú o contesto yo? Sí, no, sí, contesto yo si quieres las dos primeras puntualizaciones que ha hecho. Sí, lo de la participación, si quieres, le contesto yo. Sí, sí. Vale. Bueno, lo primero que has comentado sobre buscar otras actividades en la zona, eso sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Y como he comentado en el acuerdo, uno de los puntos que se trata es que, dependiendo de las características de la zona que haya, se busca el nuevo proyecto que pueda ser más acorde con la zona, ¿no? Eso es uno de los objetivos que persigue el principio, que como he comentado no tiene por qué ser proyecto energético otra vez, ¿no? Se puede potenciar otras actividades. Y luego lo segundo que has comentado, ¿no? Sobre la coherencia en las políticas públicas, también estamos de acuerdo, ¿no? Que tiene que haber y también lo comenta en el acuerdo, ¿no? Tiene que haber una coordinación entre la administración general, las comunidades autónomas o a nivel ya más de local, ¿no? Más territorio. ¿Comentas tú lo otro, Mariano? Sí, bueno, con el tema de la O si quieres hacer participación. Sí. Con el tema de la participación, en lo que hemos comentado hay dos documentos diferentes, digamos. Una primera parte que es el convenio para la transición justa y la propia ley, por lo menos, y también la estrategia plantea que pueda haber participación. Estoy buscando, eso es, aquí dice, asimismo en estos convenios podrán participar empresas, organizaciones de los sectores empresariales, organizaciones sindicales, universidades, centros educativos, asociaciones y organizaciones ambientalistas no gubernamentales y demás entidades interesadas o afectadas. Esto lo dicen, digamos, en este caso, el proyecto de ley de la Ley de Cambio Climático y de Transición Energética. El que esto sea así probablemente pues depende de cómo se gestione por parte de la administración, pero desde luego el derecho y le tienen, ¿no? Según esto. Y segundo, el documento segundo es sectorial y tiene un carácter muchísimo más, digamos, mucho más sectorial. Ahí no hay, digamos, en esas comisiones de seguimiento no hay participación de otras organizaciones porque fundamentalmente lo que se está planteando es cuáles las condiciones en las que quedan los trabajadores de las subcontratas, qué alternativas se les van a dar, qué planes de formación se les van a dar, ¿no? Entonces, eso son dos documentos diferentes, pero los convenios de transición justa, por supuesto, y además, de hecho, que yo creo que ya están siendo participativos y creo que incluso gente que nos está escuchando ahora mismo ha participado en ellos en algún caso. Vale, muchas gracias. Hay dos palabras de Javier y de Santiago que os daré ahora el turno, pero me gustaría a mí hacer una pregunta respecto a esto que habéis hablado muy interesante de la diversificación de la actividad. Entonces yo quería saber qué opinión tenéis, porque yo creo que esto también hay que planificarlo. Y si realmente en algunos territorios, en algunas zonas, interesa fomentar mucho la diversificación y no centrarse a lo mejor en hacer una actividad solo de fotovoltaica y centrarse solo y que sea como la única casi actividad, corriendo el riesgo de que otra vez muchas de esas zonas, cuando a lo mejor haya un parón, tengan puesta toda su economía en una sola actividad. Entonces, quería saber si se está fomentando esa diversificación con una planificación de que, bueno, pues que tanto en la formación que se ha comentado antes se fomenten muchísimos tipos de formación, pues tanto agrícola como de energías renovables, como de gestión de residuos, de rehabilitación energética, o en algunas zonas esto es casi imposible y merece la pena a lo mejor súper especializarse
en una actividad. Entonces, ¿cómo se debate eso? ¿Cómo se está planificando? Vamos a ver. Yo creo que dentro de lo que es el convenio de transición justa, hay un primer documento que es el diagnóstico. Y en el diagnóstico tiene que, digamos, situar cuáles son las potencialidades que tiene nuestro territorio desde una perspectiva global para un desarrollo más sostenible. Y en ese diagnóstico es muy importante que todos los agentes se pongan de acuerdo, porque nos va a determinar de manera clara cuáles son un poco las prioridades y cuál es un poco la voluntad que se tiene de qué desarrollo económico se pretende, ¿sabes? Entonces, dentro de ese contexto, a mí me parece que, así como en las leyes, a veces para entenderlas bien, la exposición de motivos es un poco lo que te aclara, aunque no es lo que lo regula, pues en este caso yo creo que el diagnóstico que es muy participativo, tiene que favorecer el cuáles son un poco las líneas prioritarias para el desarrollo de esas zonas. No sé si quieres puntualizar algo, Azara. No, sí, básicamente lo que tú estás comentando, ¿no? Lo que estaba pensando, que en los convenios la primera parte hace un diagnóstico de la zona y también por añadir, también se abre un proceso participativo con las personas de allí, de la región, de la comarca. Entonces, con ello lo que se hace es ver qué actividad puede tener más potencial allí en la zona. Y entiendo que lo que se fomenta en la mayoría de los casos es que haya una diversidad, ¿no? de actividades, que no se centre en una única, que a lo mejor es muy potencial, pero habría también que favorecer otras, aunque haya a lo mejor una principal. Eso es un poco la duda que a mí me queda en muchos de estos procesos. Sí, se fomenta, ¿no? Evidentemente debería de haber una diversificación, porque yo creo que ejemplos de monocultivos, digamos, industriales o de desarrollo hemos tenido muchos, y en el momento en el cual hay circunstancias que al final te lo condicionan, pues evidentemente te lo quiebran, ¿no? De hecho que, de alguna manera, la situación que tenemos también en nuestro país, pues es un poco un reflejo eso, ¿no? De cuáles son un poco nuestras principales actividades, que son fundamentalmente del tema de servicios. Y el turismo que habéis antes incluido dentro de las actividades que en algunas zonas se intentarán fomentar, ¿no? Pero claro, entiendo que de otro tipo de turismo, de otra manera. Sí, bueno, lo he comentado de ejemplo, pero vamos, sí, también sería otra opción. Vale, muchas gracias. Le voy a dar la palabra a Javier. ¿Tienes el micro abierto? Sí, creo que sí. ¿Se oye? Sí, se te oye. Buenas tardes. Quería hacer una puntualización sobre los convenios de transición justa en Castilla y León. Están en proyecto, se dice, pero realmente no se han puesto en marcha. Hay un acuerdo reciente entre el CIUDEM y la Fundación Santa Bárbara de Castilla y León para hacer los diagnósticos, etcétera. Pero de momento incluso hay un debate sobre las propias zonas donde se van a hacer estos convenios de transición justa. Concretamente, el Bierzo quiere que se divida en 2 zonas, Sabero, que se cerró en el año 92, que tuvo su plan de reestructuración, reconversión, etc., quiere que se haga un convenio de transición justa y realmente no ha habido ni proceso de participación, ni puesta en marcha, ni nada. Eso en cuanto a la información. Y en segundo lugar, yo creo que en esta reflexión que estamos haciendo conjuntamente, no deberíamos olvidarnos de en qué momento estamos planteando este tema. En el momento de la pandemia, en el momento posterior a la pandemia, donde va a haber una crisis financiera bastante grande, donde los recursos van a estar bastante limitados, donde en definitiva lo único que se va a poder contar, o lo mejor que se va a poder contar, es con los fondos europeos, que si ahora son 1000 y pico millones, y todavía por aquí dicen que son pocos. El problema, creo, desde el análisis que he hecho yo de todos los convenios, bueno, todo el proceso de transición de la minería del carbón, es que el problema no va a ser el dinero, el problema va a ser encontrar proyectos que se quieran instalar en determinadas comarcas, que sean sostenibles, que generen empleo,
etcétera, etcétera. Yo creo que la perspectiva es muy complicada y que deberíamos ser conscientes de que además se ha hablado de un plan estratégico que va a presentar o quiere presentar el gobierno, donde fija 2 sectores prioritarios, que son el turístico y el de la automoción. Entonces, este debate no se puede hacer, desde mi punto de vista, como si lo estuviésemos haciendo en el mes de enero o en el mes de febrero de este mismo año. Nada más. Perdón. Y otra cuestión que se me olvidaba, y es que los recursos financieros de las empresas para hacer inversiones, etcétera, etcétera, también van a estar muy limitados. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Mariano, Azahara, no sé si queréis puntualizar algo sobre este comentario, que realmente no es una pregunta, es un comentario. Bueno, yo no quiero ser tan pesimista como Javier. No. Yo creo que tengo la convicción de que los procesos de transición o se impulsan en este momento o si no, se nos va a pasar un momento muy importante. Es evidente que hay sectores que son muy potentes, que están achuchando. El turismo es una parte muy importante de nuestro PIB, igual que el tema de la automoción. El tema de la automoción que sería un tema muy interesante de analizar, porque estamos hablando de un proceso de transición, en este caso de la energía, que podría incluirse, ¿no? Nos estamos dando cuenta como, por ejemplo, en este caso Francia está cerrando factorías fuera, también dentro de Francia, pero está internalizando todo lo que es del I+D+I y todo lo que son los vehículos eléctricos, porque entre otras cosas van a ser también sectores que van a ser sujetos de una mayor financiación por parte de los planes que puedan venir tanto de un punto de vista o de otro, ¿no? Entonces, en este caso es cierto que habrá, pero todavía yo no he visto ningún documento donde ponga como prioritario el turismo a la automoción. Yo no he visto todavía la estrategia. Es más, todavía hay un reality show por las mañanas en forma de comisión parlamentaria para intentar analizar estas cosas, ¿no? Entonces, cuando acaben y realmente tengamos encima de la mesa, pues haremos una valoración muchísimo más precisa. Y bueno, yo he empezado diciendo que lo que deberíamos de aprender es de lo que no hemos hecho bien en el pasado, ¿eh? Y otra cosa de las que he dicho es que necesitamos mecanismos de control, y que son 2 cosas también que a mí me parecen muy importantes, tanto para impulsar que los proyectos que se hagan sean proyectos coherentes, y en muchos casos tenemos que dar una vuelta, porque a lo mejor no tienen que ser proyectos de carácter privado. A lo mejor deberían de ser proyectos públicos. Y si no aparecen proyectos privados, a lo mejor deberían de abordarse ya de una manera muy intensa proyectos públicos en aquellas zonas donde no aparezcan proyectos de carácter privado, y que de alguna manera haya una implicación en cuál es el desarrollo que se está planteando. Quiero decir que yo creo que hay una oportunidad. No me gustaría ser tan pesimista como Javier, si bien la experiencia nos está diciendo que al final, bueno, pues ha habido prácticamente desde los años 90 hay procesos de cierres de minería, y estamos en el año 2020 y todavía estamos dándole vueltas a ver qué deberíamos de haber hecho o qué deberíamos de hacer en esas zonas, con lo cual el tema evidentemente no es nada fácil. Bien, le voy a dar la palabra a Santiago Campos. Santiago. Vale, sí, pues gracias. Muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta va en relación con el tema de la participación ciudadana que se ha comentado ya por alguno de los ponentes, o sea que me voy a pisar un poco, y algunos de los participantes. Uno es sobre el modelo de participación, ¿no? La pregunta sería si dentro de los documentos sobre los que se basan estos convenios de transición justa se define de alguna manera los modelos de participación e incluso las herramientas o las fórmulas con las que se va a intentar promover esa participación ciudadana. Creo que Paco Ramos en el chat nos ha puesto que el ejemplo de las que ya parece que han avanzado, del suroccidente asturiano, donde han participado ya bastantes organizaciones. Y un par de comentarios al respecto. Uno sobre los antecedentes, ¿no? Porque, bueno, desde el ámbito
ambiental, incluso el tecnológico. Hablamos muy a menudo de la necesidad de la participación ciudadana y aparecen en los documentos normalmente como una coletilla, ¿no? Y yo creo que hay suficiente tecnología social y con estas palabras, con tecnología con mayúsculas, como para intentar hacer procesos que verdaderamente puedan tener este nombre de participación social, ¿no? Que se basen verdaderamente en las inquietudes de la población, de los territorios sobre los que se asientan y demás. Esto también nos pone tiene su cara cruz, ¿no? Que es que efectivamente en estos territorios, estoy pensando por ejemplo en el Bierzo, que conozco muy, muy someramente, pues que yo sepa, en los últimos 10 años se habrán puesto en marcha no menos de una decena de planes de participación de muy distinto ámbito, ¿no? Básicamente, los que yo conozco más en el tema ambiental, pues planes de ordenación de recursos forestales, plan de ordenación de recursos naturales, de un espacio natural, el plan de gestión de una reserva de la biosfera, los planes de protección de un par de especies singulares, el plan de recursos bioenergéticos, el plan forestal, bueno, en fin, una decena de planes forestales que todos se basan en una participación ciudadana, el plan de desarrollo territorial del Grupo de Acción Local que gestiona los fondos IDE y que sería deseable al menos contar con esos antecedentes, entiendo yo. La pregunta sería eso, que si hay algo más si se sabe algo más de cómo se va a hacer este proceso de participación, que no vaya a ser rellenar una encuesta y ya está. Y luego en relación también con lo que ha comentado Rodrigo de cuál es el marco en el que se establece la participación, qué tipo de desarrollo va a promover estos procesos, yo creo que es clave, ¿no? Es central que en el arranque de estos procesos participativos se establezcan unas reglas del juego que son las que marcan el hasta dónde se puede llegar, ¿no? O sea, que sería muy, muy indeseable y yo creo que no se podría ni admitir que un plan de desarrollo de transición justa plantee pues, cualquier barra basada ambiental, por muy socialmente aceptada que esté, ¿no? Yo creo que hay que marcar muy bien que estamos jugando dentro del ámbito de la transición y la transición ecológica y a partir de ahí, pues eso, planteamos cuáles son los mecanismos o las líneas innovadoras de financiación o de desarrollo comarcal que se puedan poner en marcha, ¿no? Pero dentro de ese marco. Y perdón por el rollo. Muy bien. No sé si te contesta Zahara. Yo en el... ¿Contestas tú? Tú. No, tú. Yo es que los procesos de participación no. Claro, y es que nosotros no hemos participado directamente en un proceso de participación. Quiere decir que son nuestros compañeros de las organizaciones sectoriales. No te sabríamos decir concretamente cuál es el instrumento. Lo que sí que te sé decir es que el Ministerio tiene mucho interés en fomentar esta participación. Esto te lo puedo asegurar. Entonces yo no sé cuáles serán los mecanismos que estarán arbitrando para ello, pero en este caso, hay como ponía también Paco Ramos, que participaron 90 personas en Asturias, pues habrá alguna fórmula de participación de carácter de información pública o algo así. Yo creo que tendrá que ir por ahí. De todas maneras, también podríamos enterarnos y darte los detalles. Antes, yo creo que fue Rodrigo, tú también lo has dicho, ahí está la madre del cordero, es decir, ¿cuáles estos fondos hacia dónde tienen que ir? Para mí está muy claro, tanto en el marco de la estrategia de transición justa como en los convenios de transición justa, que tienen que ir dirigidos a un cambio de modelo de desarrollo económico y que sea sostenible desde el punto de vista medioambiental sin ninguna duda. Quiero decir que desde el punto de vista de que los planes vayan paralelos a los objetivos que se está planteando la estrategia de transición justa y la ley de cambio climático y transición energética, para mí eso no tiene de verdad ninguna duda. Y en el caso de la financiación, aquí hay una madre del cordero, porque antes habló Javier, otras personas que han intervenido sobre fondos que van a venir de Europa. Yo creo que van a venir muchos más fondos, yo creo que van a venir muchísimos más fondos. Habrá que ver cómo se desarrollan, pero ahora mismo hay un debate muy importante en ver si se condicionan esos fondos a que los proyectos tengan en cuenta requisitos medioambientales. Y ese es un debate que ya no está pasando con los fondos que ya se van a destinar, los 100.000 millones aproximadamente, o 80.000 anuales del New Green Deal,
sino se está hablando de esos fondos que van a ser los que van a venir ahora para un poco reactivar la economía en España y en Europa, ¿no? Entonces, ahí hay un primer debate. Yo creo que desde el punto de vista de la Unión Europea hay una apuesta muy importante por esto. Me parece que las cosas se están poniendo de carácter serio. No sé si estarán haciendo el paripé y al final será una decepción más. Pero desde luego yo tengo que creer, tengo que creer que este es el momento y tengo que implicarme en que la situación sea así. Y yo creo que uno de los ejes claves, y nosotros así lo estamos proyectando en una propuesta que hemos hecho una de medio ambiente, vamos a hacer una de carácter global, y es uno de los debates que yo me tengo con mis compañeros, es de alguna manera condicionar parte de esas ayudas a que evidentemente tenga una serie de requisitos ambientales de carácter general. No podemos ir a financiar industrias contaminantes o que no sean sostenibles. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros en ese contexto. Y ahí están un poco cuáles son los ejes para poder reconducir las cosas. También en el ámbito europeo se planteó, bueno, pues eso, lo sabéis todos, la firma de los ministros de Medio Ambiente, después está el Green Recovery, el Pacto Verde por Europa, donde ahí también se conjugan muchas confluencias. Otra cosa es que busquen otro tipo de economía, ¿no? Que sea la economía verde, la cual nosotros no estamos de acuerdo. Pero desde luego yo creo que las circunstancias que se plantean para achuchar en la dirección del cambio de la transición es un momento absolutamente clave, desde mi modesta opinión, ¿eh? Gracias. Le voy a dar la palabra a Paco Ramos, que además ha escrito en el chat. A ver si quieres darnos más detalles de esto que has escrito, de ese proceso participativo en Asturias. Sí, vale, buenas tardes. ¿Me oís? Sí. Sí. Vale, perfecto. Nada, simplemente 4 anotaciones. Bueno, lo primero que sí que es verdad es que hemos visto que por parte del Ministerio hay una clara idea de que esto sea completamente diferente a los procesos de transición, digamos, al tema de los fondos mineros, ¿no? Eso lo estamos viendo y yo creo que es bastante interés. El problema más grave es que efectivamente justo nos empezó, después de empezar el proceso y cuando ya teníamos que entrar en las comisiones de trabajo con más detalle, fue todo el tema del confinamiento y por lo tanto todo quedó retrasado, teniendo en cuenta que la única que se podía haber hecho, digamos, bien fue el tema del suroccidente asturiano, ¿no? Nosotros asistimos a esa reunión con una cierta preocupación, ¿no? Es ir a Tineo desde un grupo ecologista a reunirnos cuando están movilizándose por el cierre de la térmica del Narcea, más todo el tema de la minería, pero nos encontramos la agradable sorpresa que yo creo que había cerca de 90 personas y muy poco tenía que ver con el sistema, con la minería e incluso con la propia central, entre otras cosas porque los trabajadores de la propia central tienen garantizado su empleo por convenio, como ellos mismos reconocen, ¿no? Y por lo tanto la diferencia sería meter el tema de las subcontratas, que sí que está bien claramente incluido en el acuerdo que firmaron después los sindicatos, ¿no? Por lo tanto, la mayor parte de las personas que estaban ahí reunidas representaban sectores potentes desde la economía, digamos, la agricultura, la ganadería, la leche, otro tipo de actividades próximas a toda esa zona amplia del suroccidente asturiano, más la universidad, departamentos de estudios de procesos. Y yo creo que fue bastante claro una idea que nosotros intentábamos transmitir allí, ¿no? Que es que el futuro, en el caso de la transición asturiana, no va a poder ser energética, ¿no? Con un 87% de generación eléctrica con carbón, no hay recursos renovables que vayan a poder sustituir eso, ¿no? Y ahí es donde nuestro sindicato todavía está un poco obsesionado con que la transición energética tiene que ser energética y además progresiva, ¿no? Cuando ya sabemos que es imposible porque las centrales térmicas llevan cerradas desde marzo del 2019 y por lo tanto eso ya no tiene ningún sentido seguir en esa línea, ¿no? Es verdad que la cuestión de Asturias, sobre todo en la zona suroccidental, pues los problemas es que es como volver a antes de que la minería fuera el monocultivo absoluto, ¿no? Pero yo creo que es la línea que hay que trabajar, ¿no? Y sobre todo el hacer agradable y posible el volver a ocupar esos territorios de forma de que se puedan establecer allí cualquier tipo de actividad, ¿no? En zonas que además son bastante creadoras de empleo, como pueden ser toda la rehabilitación de las cuencas de los 3 ríos que además están por la zona, más la rehabilitación de vivienda, como antes decía Rodrigo, más muchos procesos que lógicamente se podían hacer en ese territorio y que ahí yo creo que quedaron bastante claros, ¿no?
Nosotros lo que queríamos es que no fuera solo una reunión puntual, sino sobre todo dar participación también a la gente de los territorios, ¿no? Nos hemos reunido por nuestra cuenta con gente de Tineo, con gente de las cuencas centrales, les hemos dado la posibilidad de que aportaran a los documentos todo lo posible, pero es verdad que ahora en esta situación de estar en casa pues se ha avanzado no demasiado, ¿no? Pero yo creo que sí que tenemos la posibilidad de un abanico más amplio de actividades, porque por muchas líneas eléctricas que ya tengamos, lo que sí estamos viendo es que al contrario que en otros sitios como La Robla, etcétera, las solicitudes para proyectos energéticos en realidad no hay, ¿no? Por lo tanto, tendremos que seguir en unas líneas que tienen más que ver con las cosas próximas al territorio y con el tema de la rehabilitación, para empezar las propias centrales, el desmontaje de las centrales y sobre todo la recuperación de suelos, de restos de la minería, que también van a dar un colchón amplio, no solo a los que queda de la minería, sino también a las empresas de contrata, ¿no? Por lo tanto, en el caso asturiano, la clave va a tener que ser pues el motor del sector público, sin lugar a dudas, e incluso en aquello que sea proyectos energéticos, ¿no? Si se ve de interés desde el almacenamiento energético, otro tipo de cosas así, ¿no? Ahora terminamos ya las fases de alegaciones, digamos, aunque el plazo es más amplio, porque ya sabes que estaba paralizado por toda esta historia los plazos oficiales, pero por nuestra parte ya todo, también lo de los 2 cuencas centrales también ha sido entregado, y aquí hay un grupo de personas bastante interesantes que estamos intentando trabajar en esto, y también hemos visto, bueno, un cierto cambio de actitud en la propia Federación Socialista Asturiana, ya sabéis, con los cambios de presidente de gobierno, estas historias, y también, lógicamente, en la UGT, porque ahora, pues, al fin y al cabo, el gobierno son del mismo, son de la familia, ¿no? Y por eso yo creo que ahora el no invocarnos en que la alternativa sea mantener abiertas las centrales térmicas, yo creo que sería el paso avanzado que tendríamos que reconocer también desde nuestro propio sindicato y tener pues una mente más abierta, que hay muchas posibilidades, pero que no van a ser energéticas, excepto la parte industrial, que en eso sí que hay muchas posibilidades y capacidades, como ya se ha demostrado desde la producción de acero hasta el propio puerto, toda la margen derecha de Avilés hoy es básicamente eólica y eólica marina. En el caso de Asturias, cuando hicimos nosotros, perdón, te he cortado. No, sí, está bien, gracias. Sí. Nos sorprendió sobre todo la capacidad industrial vinculada con las renovables. Nos pareció un tema muy, muy, muy interesante y que estaba tapado de alguna manera, que no, en fin, la gente no sacaba un poco pecho, ¿no? Teniendo ahí, pues, por ejemplo, con el tema de termosolar, pues prácticamente tienen todos los equipos de trabajo suficientes como para montar una planta, ¿no? O que las plataformas de offshore estas se diseñan en Asturias, ¿no? La de las bases. Quiero decir que tiene muchísimas más potencialidades. Yo también estoy de acuerdo de que no se puede vincular con la energía, el proceso de transición, ¿eh? Pero yo no soy el más popular allí en Asturias para decirlo. Ya somos dos. Quiero decir, pero las reflexiones las hemos hecho e hemos ido ahí armando un camino muy complicado, ¿eh? Porque las cosas están muy arraigadas y, bueno, la gente es como es, ¿no? Pero yo creo que estamos ya en otra fase. Yo creo que ya todo el mundo se va dando cuenta de que el futuro es de otra manera o no será. Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que sí también. Sí. Y yo creo que poco a poco lo vamos a ir un poco reorientando, ¿no? Pero ha sido muy duro todo ese proceso. Vale, muchas gracias. No sé si hay alguna palabra más, alguien que no haya podido pedir la palabra por la vía de levantar la mano y lo quiere hacer por el chat, o si queréis ya podemos cerrar. Emilio, a lo mejor, ¿quieres la palabra? No sé. Bueno, pues no sé si queréis, Mariano Azahara, cerrar con algo. Sobre este tema último que habéis comentado, hicimos también una charla que presentó Azahara ahí en Medialab Prado sobre los procesos o sobre la industria tan potente que hay en Asturias. Sí, era lo que ha comentado Mariano, ¿no? La presentación, que al hacer el estudio allí, pues lo que
nos dimos cuenta que tenía potencial, pero para fabricación de los equipos de tecnología renovable, que la mayoría era para fuera de España. No sé, Mariano, ¿tú quieres comentar algo? Pues yo decir primero que ha sido un placer aquí estar con vosotros, que siento que ha sido porque le haya pasado esa historia a nuestro amigo Carlos, y que, bueno, pues ha sido muy interesante. Yo he recogido también muchas reflexiones muy interesantes y que, bueno, estamos a vuestra disposición para que lo necesitéis. Yo creo que hay que achuchar ahora por la transición, que cada uno desde su ámbito tiene que achuchar, porque yo creo que la transición, lo he dicho 3 o 4 veces ya, lo diré muchas más, la transición es ahora o no será, y desde luego tenemos que echar toda la carne al asador, por lo menos para que no sea, por lo menos no sea por nuestra parte, ¿no? Que no lo hayamos intentado de una manera intensa, ¿no? Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vale, pues hasta luego. Adiós, adiós a todos. Hasta luego. Un placer.